Bueno, bien, está Tato, y cuando Sí. está Tato siempre hablamos de política, porque Tato y su columna La Carrera, el sillón presidencial, que tiene presentación pero no está actualizada, por lo tanto no la vamos a pasar, Está postergada igual que la choriparía. pero sí la vamos a pasar la semana que viene. Venimos a Como hablar la semana pasada. también, Sí. como la semana pasada, venimos a hablar un poco sobre política. Tenemos varios temas para hablar, yo voy a enumerarlos y para que no olvidarnos ninguno. Tato, avísame si... Arranca por el principio. Dale, Lo único que te pido. ayer estuvo Odone... Estás arrancando por el final. ¿Por el final? No, está bien. Ayer estuvo Odone. Estuvo acá en realidad también. Sí. Porque en perspectiva lo transmiten por Océano FM. Ah, bien, es decir, qué bien. estuvo acá, pero no estuvo acá. No estuvo físicamente, pero estuvo en las ondas de esta emisora. Eso, estuvo Done, habló, hay novedades, se viene el presupuesto y está el run run de si van a subir impuestos, si no van a subir impuestos. Ya no es un run run. Ya no es un run run. Hizo algunos anuncios, Odone, ahora vamos a estar hablando de eso. Vamos a hablar también de qué pasó en las interpelaciones, cuáles son las conclusiones que podemos sacar, qué bien que se están llevando todos nuestros parlamentarios y las, ¿cómo se llama? ¿Consecuencias? No. Lo que nos dejó estas interpelaciones Sí, en cuanto... dejó poca cosa, pero poca cosa en lo formal, pero mucha cosa en justamente en el análisis político, Sí. ¿no? Porque claramente hay una situación de tensión entre el oficialismo y la oposición previo a una instancia clave como es la ley de presupuesto y el clima previo, justamente, el clima, la antesala de esto, Es se están midiendo ahí a ver. Ayer, hoy salió una entrevista de Javier García Ambusca que decía, el clima lo va a poner el gobierno. El presupuesto va a haber, se va a votar. Claro. O el país va a tener un presupuesto. Pero vamos a ver en qué clima se da esa discusión y el gobierno es mano, como en el truco, y él va a decidir qué clima quiere que haya. En lo previo, el clima, por varios episodios que vos contarás, Tato, no es el mejor. No es el mejor. Y una Pero- más, sí, perdón, Tato, sí. para no olvidarnos, se reunió Orsi con los intendentes. Ah, es verdad. Ayer, Es loco de juntarse con los Hicieron una intendentes. choripaneada. Sí. Tengo una foto. Tengo una foto también, ya ¿La la pasé. tenés? Sí, la paso acá. que ya- Pues, la foto es buenísima, me la mandó ayer un intendente cerca de la medianoche. Se la pasé. También algo que tenemos que analizar, todos los eventos de los parlamentarios, intendentes, políticos y dirigentes terminan muy tarde, ¿no? Sí, pero. Bueno, pero ese se prestaba para que terminara tarde. Sí, y la foto por lo menos la que vi yo, están re contentos todos. Sí. Era un cumpleaños de 15. ¿No te calienta, A ver. no te recalienta cuando lees clima de camaradería? Ah. Pero posta que era un cumpleaños de 15. Lo que pasa es que tienen un acuerdo presupuestal Ahí está la foto. Mirá qué linda. Sí. armado y eso es importante. Yo tengo uno. Hay intendentes Sí, y hay algunos que no son intendentes. Sí, bueno, está Rodrigo Arim de la OPP, por Estoy ejemplo. viendo a Vergara, ¿qué viene? Está Recién Macarena Rubio, por ejemplo. Macarena Rubio, que es secretaria del Congreso de Intendentes o algo por el estilo. Debe estar en el Congreso de Intendentes, sí. Para dos cosas. Estoy viendo, ¿Quién es el que está más contento? a Vergara, aparece la parca ahí en el medio. ¿Dónde está Vergara? Se ve que tiene Sí. clase de teatro después o algo, porque está todo negro. Y atención a los intendentes blancos haciendo cuclillas, ¿eh? Sí, mirá. El pájaro enciso, ¿cuánto rato puede aguantar así? No, y pará, el que la está sufriendo es el de Soriano, Besozzi. Besos sí. Besozzi está diciendo, ¿y viejo? ¿Salió la foto? Y una vez que lo dejan salir, debe estar haciendo contacto con todo el mundo, con los choripanes. Pero mirá, bueno, en esta foto no parece contento. No. Carlos Enciso, pero seguí. Mirá que tiene una alegría bárbara. Ahí, seguí, ese. Abella. El intendente de Maldonado, Abella. Miguel Abella. Esperá, y Orsi, como que no se quiso agachar, ¿no? Sube un poquitito. Orsi está en un partido de fútbol. Sí, Está buenísima la es buenísima la foto, la buenísima. pose de Orsi. Buenísima. A ver, ¿quién más está contento? Alejo Umpierre está chocho de la vida, bien a la izquierda. Acá Algorta de Durazno está contento. Soravilla fue demasiado formal para ¿Dónde el está asado. No le Soravilla? avisaron. Atrás de Orsi, de corbata. Es verdad. Es el de Artigas. Nadie entiende nada. ¿Quién es el que está atrás de Soravilla al lado de Vergara? Ah, Arriba de Orsi. El que sí. estaría como atrás de No, no Orsi. sé. Es un secretario del Congreso de Intendentes también. Puede ser. Sí, según Bien. me dicen. Y el que está también chocho es Nicolás Olivera. Nicolás Olivera está pletórico. Sí, que como que así, ¿no? Sacó un poco la cabeza y apareció. La clásica foto de feliz cumpleaños. Pará, tenemos a ¿cómo se llama el chileno que saca las fotos con la mano en la panza? Pedro Pascal. Tenemos a nuestro Pedro Pascal uruguayo, ya viene a la derecha. Controlando la ansiedad. ¿Quién es ese tato? ¿Quién es ese tato el que está controlando la ansiedad? ¿Cuál? El que está bien a la derecha. Viene a la derecha arriba. ¿Acá? Sí. ¿Arriba de Besosi?
Arriba de eso sí. Miguel Jiménez es el intendente de La Valleja. Ah, es el intendente de La Valleja. Bien. ¿Quién dijiste? Pedro Pascal, siempre que sale en las fotos. Pero Pascal, me tiene podrido el chileno. Siempre que sale Pedro Pascal en la foto, ya te lo paso, JC, lo tenés ahí. Sale con una mano en la panza porque dice que sufre de ansiedad y eso, cuando se toca como la mano, acá, viste, tipo en la boca del estómago, dice que eso es lo que lo calma, ¿no? Mirá. El tipo Qué raro esa forma. Bueno, de es un bolazo. El calmarse. tipo gana millones de dólares y le da miedo la alfombra roja. Dale, Pedro, a mí no me encajé. No me engrupen más, basta. Bueno, bien, una reunión que terminó, sí, un encuentro justamente de camaradería que Ya, terminó en tarde. realidad ya estaba Ahí está, comprometido. mirá. ¿Vos sabés qué? Ah, Es, sí, ya sé quién es. Es peronista. O- En realidad, esa reunión La de estaba arreglada desde hace un tiempo, a ver si se lo había prometido a los intendentes. Ah, en realidad claro. les había dicho que se iban a juntar en Anchorena. Sí. Se ve que cambiaron la sede. Era mucho Pero se mejor juntaron juntarse igual. en Anchorena. Sí. Sí, Para los y intendentes, sí. es el interior. sí. Capaz que no es punto medio, Podría pero- ser mejor. Sí, en realidad bastante en el Pero medio. está, en Montevideo es la centralidad, ¿no? Claro. Sí. Tan Mejores rutas. capitalistas. Era más fácil juntarse en Montevideo. Era que- más fácil, que era en más Colonia. fácil. Era más lindo en Colonia que en Acaba de Montevideo. decir, todos fueron con choferes, ¿no? Entonces, eso no pasa nada. Bueno, está, pero seguramente a todos les queda más cómodo Sí, venir a Montevideo. Sí. Bueno, muy bien. Ahora sí, ¿por qué arrancamos, Tato? ¿Odone o Parlamento? Hablemos primero del tema presupuestal que tiene Bien. que ver con Odone y que tiene que ver con el Parlamento. Bien, excelente. Porque hace un tiempo que vengo usando una figura para describir este momento que es la pulseada, ¿viste? Bien. Ujú. Ese juego que están los dos brazos, que se juntan las manos y el primero que toca la almohadilla pierde. Es verdad. Y en eso, ese juego de fuerzas, el gobierno, junto con el MVP, que es el brazo fuerte que tiene Sí. el Frente Amplio, están tirando para el lado de un presupuesto muy focalizado en el gasto, con una apuesta muy fuerte a la inversión, con también un cuidado fiscal importante. Lo ha dicho el ministro de Economía, que hay que tener mucho cuidado con los números, que es una economía que, si bien es frágil, no es una situación alarmante, pero que hay que llevarla controlada. Y por eso hay un proyecto presupuestal que va a ser enviado ahora el 31 de agosto al Parlamento, que va a tener un incremento Ujú. del gasto Bien. menor, 140 millones de Eso. dólares, donde además ya todos los ministerios ya saben que la guita que van a recibir va a ser mucho menos de la que pretendían recibir, Ok. y eso también genera Bien. empieza a generar algunas tensiones. No hay Bien. plata, sabana corta. Esos son los que tiran para un lado. Pero para el otro lado hay sectores dentro del Frente Amplio, el Partido Comunista, Sí. el Partido Socialista, el grupo de Constanza Moreira, algunos dirigentes afines a Carolina Cose también, directores en algunos organismos que piden gastar más Ujú. y que haya un incremento aún mayor del que está previsto para, de alguna manera, cumplir con compromisos programáticos. El argumento que se está manejando desde esos sectores es que si no hay un gasto mayor, si no se recauda más, por lo tanto, para poder gastar más, no se va a poder cumplir con el programa, que era el gran compromiso que tenía el gobierno, y con algunas urgencias que hoy tiene el gobierno, básicamente enfocadas en temas sociales. Sí. El gobierno ha hecho hincapié en que sus objetivos son el crecimiento económico, la seguridad pública, la protección social, y hacia ahí va a apuntar el gasto, pero hay quienes entienden de que no va a ser suficiente. Ahí Esa están los dinámica, 60, perdón, ahí están los 61, ¿verdad? 63. 63 compromisos que planteó el Frente Amplio y el presidente llamando Borges en Colonia. Exactamente. Esta semana el ministro de Economía anunció, por un lado, Ujú. un paquete de medidas para incentivar la inversión. Esto Bien. es muy importante porque es parte de este esquema que está tratando de instalar el Ministerio de Economía, de a través de la inversión generar más ingresos para cumplir con los objetivos programáticos durante el periodo. Por otro lado, también ha dado indicios de por dónde va el proyecto de ley de presupuesto, que ya los ministros ya lo conocen, pero que ahora ha tirado algunas pistas que tienen que ver con temas de impuestos, cambios impositivos, fundamentalmente, un impuesto global, el IVA a las encomiendas y otros cambios Bien. que están previstos ahí. Y por otro lado, el Partido Comunista, el Partido Socialista, con declaraciones que van en contra y que van sobre todo enfocadas a grabar al 1% más rico, seguir por el lado impositivo, pero con una mayor, con algo más profundo, con cambios tributarios
más profundos, tratando de generar, o con aquella premisa de que pague más o aporte más el Bien. que gana más, Sí. y eso se distribuya y se genere otra situación. Bien. Todas esas asignaciones, decíamos, que están previstas en el proyecto de ley, están muy por debajo de lo que cada uno de los ministerios pretendía, y esta es la pulseada que se va a trasladar al Parlamento. Una pulseada que está en la interna del oficialismo y que va también a que tener el oficialismo con la oposición. Sin dudas. Bien, sobre todo en diputados, además, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ahí en diputados el Frente Amplio no tiene la mayoría, eso va a generar un problema, pero en el Senado sí tiene la mayoría, pero el MPP tiene 8. Claro. Los otros 9 senadores, incluyendo a la vicepresidenta de la República, no son MPP. Claro. Eso puede generar algunas tensiones, si bien Tensiones hay algunos internas, aliados, pero sí. va a haber una discusión interna fuerte en el oficialismo de Bien. acá al 31 de agosto y demás. Bien, interesante. Acá eso. hay un punto muy importante, Sí. Fede, y que quiero llegar a esto también. El Parlamento no puede aumentar el gasto, pero lo que sí puede hacer el Parlamento es presionar al Ejecutivo para que envíe un mensaje complementario Mira. ¿Qué quiere decir mensaje complementario? que va a mandar, el Poder Ejecutivo va a mandar el proyecto de ley de presupuesto, pero además, si esa presión genera efecto, podría mandar un mensaje complementario al proyecto que de alguna manera establezca ciertas correcciones al proyecto de ley original. Bien. Como es sabido, el Parlamento no puede, por ejemplo, instalar o poner impuestos. Ujú. Solamente es una iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo, y por Bien. eso ese mensaje complementario. Hay tiempos para hacerlo, cada Cámara tiene 45 días. En paralelo, el Poder Ejecutivo en los primeros 20 días podría mandar ese mensaje complementario. Desde el Ministerio de Economía no quieren saber nada con eso, no quieren que eso pase, y ahí es parte también de la pulseada, donde el MPP va a tener que jugar un poco a favor, o eso es lo que pretende ¿Qué el gobierno, a posibilidades favor Del gobierno? del gobierno. ¿Qué Bien. posibilidades hay que ocurra eso? ¿Altas? Tipo como la lluvia de mañana. ¿o no? Posibilidades hay, no sé Sí. si tantas como la lluvia de mañana, Bien. pero que existen. Y hay que ver si esa presión la ejerce solo estos sectores que estamos hablando dentro del Frente Amplio, o también desde la oposición se Bien. tiende a eso. Bien, perfecto. Capaz que no es en la misma línea, capaz que son con matices, capaz que son correcciones distintas las que se pueden llegar a hacer, pero hay que ver qué tanto efecto eso puede tener después en el Ministerio de Economía y en el Poder Ejecutivo en general. Bien, Perfecto. bien. Tato, mientras vos estabas hablando, vemos imágenes del Parlamento, de las últimas 2 interpelaciones, de hecho. Esta es la última, la de la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, y este chisporreteo entre 2 integrantes de la coalición republicana, si se quiere, ¿no? Sí, Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, y el miembro interpelante Walter Servini, del Partido Colorado. aunque si vos le preguntás Sí. a Perroni si ellos integran la coalición, te va a decir, no, nosotros no integramos No la tiene coalición. mucho Nosotros ánimo coalicionista. somos Cabildo Abierto, es un partido con una Sí, bancada sí, propia sí. y que funciona de manera independiente. Claro. Y también el general Guido Bonini Ríos se ha encargado de decir que no existe la coalición en oposición. Exactamente. Quizá después se puedan juntar para generar algo en conjunto, pero mientras tanto nada, ¿no? Solo No. si somos gobierno. Hoy estuve escuchando a Manini Ríos en Perspectiva. Desde ¿Volvió? ¿Volvió? Océano FM. ¿En serio? Y me calcé porque se prendió el aire y medio frío. Bueno, pues. Y justamente lo que estaba diciendo es, nosotros estamos con la gente, vamos a votar lo que nos quede más cómodo, vamos a votar en lo que nosotros creemos. A veces votamos con la oposición, a veces votamos con el oficialismo. Vamos a ver caso a caso. No hay que crear una caricatura. Tal cual. Mi Esa es- zona de confort. Es eso, Guido. Sí, es es eso, eso. es eso, ¿no? No hay que caricatura. ¿Qué persona que no tiene cara de Guido, ¿no? Ahora, esta Bien. interpelación Maní. que veíamos Ah. recién Sí. tiene algunas particularidades. A ver, veámoslas. La primera de ellas es que el ministro Ortuño no salió con un respaldo de la interpelación, tampoco salió cuestionado de la interpelación. Ese es un detalle. Cuando vos decís no salió con un respaldo. Y no llegó a El darse. respaldo del Porque Frente Amplio tiene. El Frente Amplio planteó una moción Claro. Claro. una vez finalizada la sesión,
digamos, la interpelación en sí misma. Que para entenderlo están discutiendo 14 horas, 12 horas. 21 horas. 21 la moción horas. viene a ser como una conclusión. Claro, después discutimos estas 21 horas y llegamos a esto, ¿no? Exacto. Claro. A partir de los votos de la mayoría, Claro. etcétera. Que obviamente son Un saludo a la declaraciones bandera. que ya están Sí. desde el minuto 1, ya no sabe por dónde van. Obvio. Nada lo va a torcer. Lo cierto es que el Frente Amplio presentó una moción de respaldo que tuvo solamente los votos del Frente Amplio, por lo tanto no alcanzó la mayoría y fue desestimada. ¿Qué pasó después? Hay una curiosidad y es que yo por lo menos nunca lo había visto hasta ahora, que el miembro interpelante, el diputado Walter Cervini del Partido Colorado, no presenta una moción. La bancada del Partido Colorado no presentó una moción ni para respaldar ni para cuestionar los dichos del ministro. Pero ¿para qué te de traje Ambiente? Walter? ¿No? Es algo raro. Sí. El Partido Colorado y el Partido Nacional respaldaron una moción que presentó Identidad Soberana. Identidad Soberana es el partido de Gustavo Salle. Una moción que sí cuestionaba o señalaba las acciones que había tomado el Ministerio de Ambiente en este tema. Estamos hablando del proyecto Neptuno en Arasatí y demás, y la negativa del gobierno a realizarlo y a ir por el lado de Casupá. Bueno, Sí, que una cosa también para destacar es por qué va el ministro Ortuño, porque hay gente hay miembros que están en el Poder Ejecutivo que son ininterpelables, ¿no? No podés citar al Pachá Sánchez, no podés citar al presidente, entonces tenés que citar al ministro, ¿no? Exacto. Que es la manera de en este caso, la Cámara de Diputados diga, nosotros le sacamos la confianza a este ministro. exacto. Bien. Bueno, la moción que presenta Identidad Soberana tiene esos respaldos, pero tampoco alcanza la mayoría, por lo tanto también fue desestimada. Y lo que sí terminó pasando, y quizás es el ganador de toda la interpelación que duró 21 horas, iba a decir de la jornada, pero es más que una jornada, porque 2 jornadas. empezó un día y terminó a la mañana siguiente. Sí. Fue Cabildo Abierto, que presenta una moción que pide por iniciar cuanto antes las obras que garanticen de alguna manera el abastecimiento de agua potable a la ciudadanía, Bien. pero que insiste también con una idea de buscar una fuente inagotable de agua para el suministro en Montevideo y en el área metropolitana, algo que en la administración anterior se había insistido y se había remarcado que la solución era a través de Arasatí, que eso fue desestimado. Y dice también de que Casupá es una obra que interesa, que hay que hacerla, pero que es complementaria a esto otro. Ni Lo chicha cual, ni limonada. Ni chicha ni limonada, pero que el Frente adhirió a esa moción y de alguna manera consiguió de que su ministro no saliera con el respaldo, pero tampoco que saliera cuestionado de la sesión. Encontró a través de Cabildo Abierto una salida intermedia. Pero es una particularidad por eso, porque ni el oficialismo logró la mayoría, ni tampoco los principales partidos de oposición lo consiguieron, y se generó esa salida con Cabildo, que tiene 2 diputados, que de alguna manera empieza a tener a ganar cierto protagonismo en la discusión parlamentaria, y que anticipa también lo que puede llegar a pasar en la discusión del presupuesto, que es el gran debate que viene. Pero otra vez más, la interpelación, las que tuvimos en estas 2 semanas, no terminó con un recreo, sonó la campana, cada uno se fue, o sea, es verdad, hubo una moción, pero no terminó como tendría que haber terminado. Ahí Bueno, también un chiporroteo. Por lo menos terminó. Abruptamente. No terminó, la que no terminó fue la otra, la de... Claro. Esa no terminó, Claro. bien. La del Claro. ministro de Ganadería. Pero esta que terminó esa abruptamente. quedó suspendida y que también trae cola hasta el día de hoy, Sí. esa, porque, Bien, hablemos de eso, Tato. porque ayer Quiero decirte que esto suma mucho a ese nivel de tensión previo exacto, a la ley de presupuesto. todo porque- está sumando tensión. Claro, porque... Fíjate, sí. todo lo que venimos hablando hasta Sí. ahora. Lo del proyecto de ley de presupuesto, hay tensiones, no solamente entre oficialismo y oposición, sino también en la interna del Frente Amplio. Claro. Lo de la Cámara de Diputados, hay tensiones entre oficialismo, oposición, y en la interna de la oposición, donde no Sí, hay sí. esa coordinación, o por lo menos ese bloque unido Bien. que uno podía estimar que podía haber Claro. en esta legislatura a la luz del resultado electoral. Bien. Y en el Senado hay una tensión muy fuerte Ujú. que quedó en evidencia durante la interpelación al ministro de Ganadería la semana pasada, pero que continúa hasta hoy. ¿Por qué? Porque ayer las bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado comunicaron que no van a participar más de las reuniones de coordinación en el Senado. ¿Qué son las reuniones de coordinación? Donde son esas reuniones donde hay representantes de cada uno de los partidos que se juntan previo a las sesiones para acordar cuáles van a ser los temas del día
y de qué manera trasladarlo eso a las bancadas y que haya o que vayan Bien. con un posicionamiento más definido hacia discusión en el Parlamento. Es una forma de ordenar la Ok, discusión. ¿Y bien. por qué decidieron que no van a asistir más a esa reunión de Bueno. coordinación? Recordarán que terminó muy mal la sesión anterior. Sí. Lo que genera un puto de mierda, digamos. Pero se piden perdón, yo lo vi. No, Bueno. se han pedido perdón en todos los idiomas posibles, Claro. con música, con violines, pero no basta. Lo que derivó esa sesión fue en una sesión extraordinaria que se realizó el martes pasado, Sí. donde lo que planteaba el Frente Amplio en esa sesión, lo que planteó el coordinador de la bancada del Frente Amplio, el senador Daniel Cayani, era ponerle un punto final Bien. a eso y darle un cierre y tratar de generar a partir de ahí un mejor relacionamiento a nivel de la Cámara y entre los legisladores. Esa fue la idea. Y a regañadientes, el Partido Nacional y el Partido Colorado terminaron firmando una moción que no les convencía del todo, pero que de alguna manera daba por terminada la discusión y vaya y pase. Algo De hecho, civilizatorio. lo que pasó ahí fue que tanto el senador Viera del Frente Amplio como Sí. el senador Da Silva del Partido Nacional de alguna manera pidieron disculpas, asumieron responsabilidad por lo que había sucedido Bien. en ese intercambio y de alguna manera quedó arreglado. Pero ¿qué pasó después? Se entera la bancada del Partido Nacional y también la bancada del Partido Colorado de una presentación, de una Se iniciativa enteran de una puñalada trapera. del Frente Amplio Sí. pidiendo aplicar el artículo 115 de la Constitución. El artículo 115 de la Constitución es el que habilita a los legisladores Ajá. a Una sanción. corregir, Sí, digamos, una medida desvíos disciplinaria. de conducta que pueda tener alguno de los integrantes de la Cámara, en este caso de la Cámara de Senadores. Ok, bien. Y eso de alguna manera lo entienden como que se incumplió Me engañaste. un compromiso que se había asumido en la coordinación previa. Hoy decía Javier García en la nota de búsqueda, se faltó a la palabra, se rompieron todos los códigos y ese quizás sea el camino que están eligiendo, el camino de esa confrontación. Ya había quedado claro, había un acuerdo previo de que, bueno, vamos, hacemos esta sesión que ya nos parecía un exceso, se habían pedido públicas disculpas los dos, pero bueno, hacemos eso porque quizás es más institucional, lo tenemos que hacer. Y sin embargo, cuando ya eso había quedado laudado, supuestamente, se enteran por la prensa además, que es una nota también Claro. justamente de búsqueda, que activa, digamos, la reacción de los dirigentes blancos y colorados, ¿no? Sí, lo que se anuncia ayer es esta decisión de no participar más en las reuniones de coordinación, pero también de aplicar el artículo 115 al senador Claro. Nicolás Viera del Frente Amplio. Es decir, cruzar de nuevo a estos dos senadores. Pará, es la historia con- de Never con correcciones Ending Story. disciplinarias. Never Ending Story. La Y- historia sin fin. Puta de mierda, tapador, puta de mierda, tapador. Dada esta situación, y estoy leyendo ahora la nota de búsqueda que dice senadores de la oposición cortan diálogo con el oficialismo, estamos en el momento capaz que más importante para el Parlamento, que es la votación del presupuesto, porque es la ley que define de a 5 años para adelante cómo va, los recursos que va a tener este gobierno, dónde los va a gastar, cómo se va a manejar. ¿Qué va a pasar? Digo, teniendo en cuenta que en diputados no son mayoría. No, lo que está claro, y esto lo hemos conversado, creo que Fede me lo comentaba hoy, pero también lo he hablado con algunos diputados de oposición y senadores de oposición, es que presupuesto va a haber. Es decir, el proyecto va a salir y va a ser aprobado porque todos los partidos y los legisladores, por lo menos con los que he hablado, entienden de que corresponde, de que haya Ok. de que se apruebe esta ley para que el país gobierno funcione. va a tener presupuesto y que tenga una hoja de ruta el Claro, y gobierno, tenga- porque eso es. y pueda cumplir con los compromisos que tiene hacia Exacto, adelante. Bien. eso es forma parte de la regla del juego político en democracia. Ok. ¿no? Claro, lo que sí, una cosa es aprobar el proyecto en general y otra cosa es abrir la discusión del articulado, donde sí pueden haber cambios y donde van a haber no solamente cambios, sino también negociaciones, y donde otra vez, vuelvo a insistir con lo del principio, van a haber presiones, tanto en el oficialismo como en la oposición, para que esos cambios se produzcan. El proyecto es la iniciativa o la propuesta que tiene el Poder Ejecutivo, pero que tiene que pasar sí o sí por el Parlamento, y que el Parlamento además tiene las facultades para poder hacer cambios, para poder ajustar, para poder modificar lo que entienda pertinente por las mayorías que tiene el Parlamento o que tienen cada una de las bancadas para poder hacerlo. Bien. Así que Sí, cambios sí. van a haber seguro. No, entra un caballo y sale un camello, decía Ramiro Cuello, ¿era? verdad. El economista del SED que estuvo el lunes pasado. Y sí, está bien. Entra un caballo y sale un camello. O un dromedario. ¿Por qué no? Para no discriminar, ¿no? Claro, que la diferencia son las jorobas. ¿Cuál es el dromedario que tiene una sola? Una sola.
Y el camello 2. Dos El jorobas. camello, 2 jorobas. Es más jorobado el camello entonces. Sí, y además te puedes sentar Dos en el veces más medio. jorobado. 2 veces más jorobado. Te puedes sentar en el medio del camello. Sí. ¿Alguna vez fuiste a Egipto vos? Estoy pensando. Estoy en la pensando, frontera. pará. Estuve en la frontera, pero no entré. Bueno, pero no, porque tengo miedo. qué viajado que sos. Tengo miedo que me hagan salchicha suiza. Sí. Así que me quedé del otro lado. No, nunca fui. Bueno. Tato. ¿Algo más, Tato Sí, Toperbaroli? no, tenemos más cosas para hablar. ¿Tenés más? Sí. Yo no. Pará.